Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa donde vamos a ir conociendo los antecedentes históricos de nuestra cultura regional. María Elena Isuel proviene de una familia pionera en el comercio y la vitivinicultura de rama caída. Es por eso que creció entre aromas de pámpanos, de frutas y de mosto. Comenzó su carrera docente como maestra de escuelas de zonas rurales de Villatuel, donde estimuló a sus alumnos en la investigación en todos los aspectos de la vid, planta que impulsó el desarrollo de la zona. Más tarde comenzó sus investigaciones en geografía regional y finalmente se dejó atrapar por la apasionante historia del sur mendocino. Primero con publicaciones y revistas, y más tarde, en 1995, escribe su primer libro. Mi primer libro salió a la luz, o sea, lo terminé, lo presenté en 1995. Eso no quiere decir que lo haya hecho en un año, lo hice en muchos años porque no tenía idea de cómo escribir un libro. Sinceramente fue aparte de autodidacta, fui también un poco corajuda o cara dura como para sacar un libro cuando en realidad nunca había escrito nada anteriormente. Comencé a buscar algo de la historia de San Rafael a partir de una invitación que me hicieron de la dirección de escuelas para dar una especie de curso a maestros de tercer y cuarto grado que no sabían nada de historia de San Rafael. Yo sabía un poquito más que ellos, nada más. Entonces a partir de ahí me dijeron, ¿por qué lo que diste en ese curso no lo escribís? Y bueno, y ahí surgió la idea. Entonces empecé a escribir y salió un librito pequeñito, muy pequeñito, que fue hecho en el Museo de Historia Natural, que es un compendio, porque es muy pequeño, es apenitas como una breve reseña histórica de lo que es la historia de San Rafael y del sur mendocino, no solamente San Rafael, sino de San Rafael, Alvear y Malargüe, que comprendían todo el sur mendocino. Entonces, cuando el libro se agotó, en el sentido de que, bueno, no es que se haya vendido todo, sino que se acabaron, entonces lo volví a editar, pero el compendio fue solo de San Rafael. Bueno, cuando uno escribe un libro, no se puede basar en dichos, sino que se tiene que basar en documentos. Un historiador no puede basarse en que le digan o le cuenten, sino que tiene que basarse en documentos. Yo me basé en muchos documentos que existían, sobre todo acá en San Rafael, sí, los tenía a mano. Viajaba a Buenos Aires, al Archivo General de la Nación, iba al Archivo Histórico de Mendoza, al Archivo del Arzobispado de Mendoza, al Archivo de Córdoba, histórico y del Arzobispado también de Córdoba. O sea, he visitado muchísimos archivos porque ahí está la fuente de información. Los aborígenes de esta zona del sur de Mendoza no fueron los huarpes. Generalmente se habla de los huarpes como que estuvieron en todo Mendoza. Los huarpes han llegado hasta el río Diamante, pero en expediciones de cacería, buscando animales para comer, nada más. Por ahí se han encontrado algún cacharro que otro que se les rompió, o se ha encontrado alguna pintura, pero nada más. En esta zona los que vivieron fueron primeramente los puelches, que eran nómades y que vivían de la caza y de la pesca y de la recolección de frutos, y posteriormente los pehuenches. Los pehuenches siempre se dijo que habrían venido desde Neuquén, de la zona del Pehuen, y que habrían sido empujados por los araucanos, pero en realidad, estudiándolo a fondo, y gracias a un libro de León Solís, un profesor chileno, en realidad los pehuenches eran chilenos, vivían en la zona, en la montaña chilena, pero fueron empujados por los huiliches, que era otro pueblo que eran del sur. San Rafael fue fundada por un portugués para la corona española.
tras un gran acuerdo con las tribus pehuenches que negoció un cura mapuche. La historia de esta fundación, sus motivos, dificultades, expectativas, constituyen la apasionante trama que da forma al tercer libro de María Elena Isuel. Bueno, el fuerte de San Rafael, que fue ordenado, la fundación, por el virrey Sobremonte, hay varios motivos por los cuales se hizo. Motivos de tipo político, económico, religiosos, sociales, o sea que son distintas las causas que lo llevaron a que este fuerte se fundara. El virrey Sobremonte tenía una idea que era la de encontrar un camino hacia Chile sin cordillera. Eso de sin cordillera significa que se pudiera cruzar fácilmente, porque en aquel momento ya Mendoza dependía del Virreinato del Río de la Plata. En el momento que se funda el virreinato se cambia a las provincias de Cuyo, que dependían de la Capitanía General de Chile, y se las pasa al virreinato. ¿Por qué? Porque durante 9 meses quedaban incomunicadas con Chile. Se cortaba la cordillera y no había forma de pasar. Otro objetivo religioso, poder evangelizar a los aborígenes. Eso se cumplió gracias a Fray Nalicán. Fray Nalicán era un aborigen de origen mapuche. Su padre era un gran cacique mapuche de la zona de la Boroa, de la Imperial de Chile, y él había sido educado en el seminario para nobles aborígenes de Chillán y posteriormente fue enviado a estudiar a Santiago de Chile para ordenarse. Y más o menos en 1801, 1802 ya está en Mendoza. O sea que los aborígenes y la cacica Rocco sobre todo lo conocen en Mendoza y lo aprecian y ven que es una persona muy sabia. Entonces la conversión con Fray Nalicán estaba asegurada, porque los indios, al ser él, hablar su lengua y ser de origen mapuche, le iban a tener mucha confianza, como le tuvieron siempre. Siempre dejaban que él firmara por ellos, que él hablara por ellos, porque sabían que no los iba a engañar ni les iba a mentir. Después, en cuanto a lo social, deseaba que avanzara políticamente también, deseaba que avanzara la frontera, porque los ataques llegaban hasta las afueras de Mendoza. Entonces, si se avanzaba la frontera estableciendo un fuerte mucho más al sur, como era el Río Diamante, iban a estar protegidos. Teles Menese, comisionado por el Marqués de Sobremonte, sale de Mendoza con una comisión de 100 milicianos, se encuentra en San Carlos con el cacique Carrilef, que es un cacique amigo de los españoles, y lo acompaña hasta el Río Diamante, donde se juntan infinidad de caciques. Hay gran cantidad, hablan de más de 20 caciques que llegan a acercarse a Teles Menese. Y tiene que esperar a otra comisión que venía de Buenos Aires, donde venía la cacica con sus hermanos y sus sobrinos, y algunos blandengues, que esos son los únicos soldados regulares que hubieron en el fuerte. Y entonces llegan, se juntan en las riberas, en las márgenes del Diamante, y finalmente el día 1 de abril de 1805 hace Teles Menese un parlamento con los aborígenes que habían llegado hasta el momento, y ahí eso ocurre el 1 de abril, y al día siguiente ordena que se funde el fuerte. La fundación del fuerte no es como el de una ciudad, que se hacía todo con una ceremonia, el palo, rollo de justicia, no. Aquí nada más planta su grafómetro, el geógrafo de la expedición, que es Horrer de Sobillat, y en ese lugar queda designado el fuerte en la barranca norte del Río Diamante. La vid forma parte del ADN de San Rafael, como si hubieran sido predestinadas. La bíblica planta, la historia de los hombres y esta tierra Cuyat. De ese encuentro surgió una de las vitiviniculturas más importantes del mundo. Este es el tema del último libro de María Elena Isuel. Los franceses, en un primer momento, franceses, suizos, alemanes,
ellos venían con dinero, venían a invertir en estas tierras. Habían tenido que venir por problemas políticos, tal es el caso de Iselín, entonces vino a invertir acá. Entonces, él cuando conoce las tierras, al principio es ganadero, como fueron todos, acá primero eran todos ganaderos, pero en cuanto ve las virtudes de la tierra, hace traer unas viñas vía Chile desde Francia y las planta. Y esos viñedos ya en Mendoza se habían plantado y esos viñedos prosperan y esas vides dan, no digo el 100 por 1000 como dicen algunos, pero dan muchísimo. Y entonces él tiene justo la mano de obra de los italianos, que había venido un grupito de italianos a buscar mejor lugar, mejor bienestar en estas tierras, que los había traído el cura Marco se queda sin dinero, les dice que se van a tener que ir porque no tiene más dinero, y justo cuando se estaban por ir aparece Iselín y les da trabajo, y lo mejor de todo, que les ofrece tierras a pagar con trabajo, o sea, lo que ellos querían. Entonces todos se quedan, casi todos, salvo 3 familias se fueron a Mendoza, de las cuales después 2 regresaron, y les da el lugar en lo que se llama hoy colonia italiana. Dentro de la colonia francesa que había formado Iselín, se funda colonia italiana con las tierritas, los 7 hectáreas que compra cada familia para hacer sus viñedos, su finquita, su huerta. Y así empiezan a trabajar. Mi último libro se aparta un poco de la temática de los primeros. Inclusive, bueno, fue a través de un pedido que me hizo la Cámara de Comercio de San Rafael, que por qué no escribía algo sobre las primeras bodegas sanrafaelinas. Y yo pensé, bueno, ¿y qué voy a escribir de las bodegas si yo de vino no sé nada, realmente no, más que tomarlo, otra cosa no? Entonces, ¿qué podía escribir? Y entonces dije, sí, puedo escribir las historias de las familias que vinieron a hacer grande San Rafael, la historia de los bodegueros, de los viñateros, de los jornaleros. Entonces, bueno, ¿y cómo le podía llamar a ese libro para que tomara todo ese periodo de los pioneros, de los primeros que llegaron, de los primeros que trabajaron? Entonces, el nombre que le elegí es San Rafael, Jornaleros, Viñateros y Bodegueros, Historias de Familias. Porque como dije, yo no sé si el vino es mejor el de esta bodega o el de la otra. Yo lo que cuento en este libro son las historias de esas familias que la mayoría vinieron como peones, o sea, sin dinero, a trabajar en estas tierras, que empezaron trabajando como jornaleros, que cuando podían ahorraban y cómo, porque la verdad es que era asombrosa la forma de ahorrar, y con esos pequeños ahorros compraban su tierrita, fuera 1, 3, 5 hectáreas, para poder plantar viñas que obtenían, por supuesto, de los que ya tenían viñedos, les daban estacas, porque la vid se reproduce por estacas, y entonces a los 4 o 5 años tenían su viñita y se convertían en bodegueros. Entonces, esa es la historia que refleja este libro. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana con más historias de nuestra región.